Me voy a enseguida a preguntarle sobre estas cuestiones que se están dirimiendo en Europa a Gonzalo Bernardos y a Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Iñaki. Gracias por estar aquí una noche más a los dos. Voy a empezar con Juan Ramón Rayo. ¿Qué podemos esperar de la reunión de los 27 en Europa? ¿Cómo será finalmente ese acuerdo? ¿Qué nos va a llegar? Juan Ramón. Bueno, lo que espero que nos lleguen es no un cheque en blanco, sino ayudas condicionadas a reformas que permitan incrementar nuestro crecimiento estructural y que, sobre todo, esta vez sí, no como la última década, los últimos años, esta vez sí ajustemos el déficit público y empecemos a andar en la senda de la sostenibilidad financiera, porque lo que sería una tremenda irresponsabilidad es que después de haber incumplido sistemáticamente con nuestros compromisos con Europa, después de seguir teniendo un mercado laboral absolutamente hecho unos zorros, con una tasa de paro estructural por encima del 15%, con la tasa de temporalidad más alta de Europa, nuestros socios comunitarios nos rescaten sin ningún tipo de condición para mantener todos los vicios que hemos heredado en las últimas décadas, durante los últimos años. Y por eso espero que mañana se imponga la sensatez, porque es sensatez, no es animadversión, es sensatez que ha manifestado el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, que ayuda sí, solidaridad sí, pero no gratuita, con condiciones. ¿Para qué? No para que Holanda, no para que los Países Bajos se beneficien a costa de España, sino para que España salga adelante reforzada, con más crecimiento económico y con finanzas más saneadas. Lo que pide Rutte es lo que debería estar deseando hacer cualquier gobernante español mínimamente responsable, pero se preocupa más por el futuro de España, se preocupa más por la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas el primer ministro de los Países Bajos que el presidente del gobierno de España. Corrígeme si me equivoco, Bernardos, pero lo que pretende exactamente los países del norte es que ahondemos en la reforma laboral de Rajoy y que se congelen las pensiones. Sí, pero déjame que haga una introducción. Yo espero un gobernante que sepa negociar. Aquella frase magnífica que le dijo a Rajoy, no es no, se la diga a unos cuantos en Europa. Y que no sea como Elena Salgado, que llorando le dijo a Zapatero, van a por nosotros, y Zapatero y el PSOE de aquella época se las tragó todas. Fijaros una cosa todos. Rayo, como siempre, nunca nombra a los trabajadores, jamás. Le importan un bledo, le importan un pito. Lo que él quiere es que se pongan medidas para Europa que no se han votado en España, porque en España se ha votado un gobierno de centro-izquierda, que vuelvan a tragar a los trabajadores y les hagan más pobres. Iñaki, tienes toda la razón. Se van a hacer una reforma a las pensiones y, como yo ya he dicho en alguna ocasión, las pensiones, desgraciadamente, me temo que no van a estar ligadas al IPC. Me temo que la jubilación se va a hacer más tarde, cosa inexcusable, y que las jubilaciones anticipadas van a ser mucho más duras. En esto, desde la Comisión Europea y desde los países que lo proponen, no es ninguna barbaridad. No tiene ningún sentido que el déficit de la seguridad social sea la mitad del déficit español, y por ahí van bien. Ahora, Iñaki, no hay ningún país en Europa que tenga unas leyes laborales tan beneficiosas para el empresario y tan perjudiciales para el trabajador. Que un país en Europa que le pueda decir al empresario, mira, por causas organizativas, que pueden ser prácticamente cualesquiera, yo te echo a la calle, aunque tengas la antigüedad que tengas, con 20 días por año trabajado y 12 mensualidades como máximo. Unos empresarios que contratan muchísima gente de carácter temporal solo porque si los echan la indemnización es menor. Claro, de esa manera, teniendo mucho trabajo temporal, es muy difícil que la productividad aumente. Y aquí la pretensión principal, Iñaki, es que esta vez no haya mucho más ricos y trabajadores mucho más pobres. Esta vez, si nos hemos de sacrificar, nos sacrifiquemos todos. Cosa que ya sé que a Rayo no le interesa, porque están 4 españoles, los ricos, los que tienen dinero. Ahora vamos a volver, Juan Ramón, por alusiones. Te dejaré volver en primer lugar y contestar a Gonzalo. Dejábamos a Juan Ramón Rayo la oportunidad de contestar por alusiones a Gonzalo Bernardos. Te pedimos brevedad, eso sí, Juan Ramón, adelante.
Vale, lo intento. A mí de la intervención de Gonzalo me han sorprendido 3 cosas. Primero, ha dicho que no he mencionado en ningún momento a los trabajadores en mi alocución. Creo que Gonzalo debe ir un poco duro de oído, porque he comentado que una de las grandes tragedias y una de las grandes reformas que Europa nos quiere imponer es una reforma dirigida a solucionar la tasa de paro estructural y la altísima tasa de temporalidad que padece la economía española. Si eso no es hablar ni preocuparse de los trabajadores, pues no sé qué entiende Gonzalo por preocuparse por los trabajadores. Segundo, ha dicho Gonzalo, y esto también me sorprende, que ningún país europeo tiene una legislación laboral tan laxa como la española. Me sorprende este desconocimiento de la legislación laboral en Europa. 2 ejemplos, justamente 2 ejemplos del grupo de los frugales. Ha dicho Gonzalo que en España la indemnización por despido objetivo, es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, es decir, un máximo de 240 días de indemnización. Bueno, en Holanda la indemnización por despido es de 10 días por año trabajado, no 20, 10. Y en Dinamarca, otro del grupo de los frugales, la máxima indemnización que puedes recibir si llevas más de 18 años trabajando en una empresa es de 90 días. No 90 días por año trabajado, 90 días en total. En España, 240 bajo el despido por causas objetivas. Si nos vamos al despido improcedente, es bastante más. Y por último, también me ha sorprendido que Gonzalo diga que es antidemocrático que los Países Bajos nos quieran imponer reformas. En el Consejo Europeo las decisiones se toman por unanimidad y es perfectamente democrático que el Parlamento de los Países Bajos vote no a este fondo de reconstrucción si ese dinero va a parar a países que no garantizan un uso adecuado del dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes holandeses. Ojalá el presidente del Gobierno de España defendiera a los contribuyentes españoles como está defendiendo Mark Rutte a los contribuyentes holandeses. Tengo 2 titulares, Bernardos. No, mira, yo lo primero es que quiero responder a Rayo. Aquí los empresarios, y principalmente Rayo, lo que quiere es que el despido sea libre. Ya lo es, y con Aznar ya lo era. 45 días por año trabajado con 42 mensualidades como máximo. Por lo tanto, era libre pero caro. Pero Rayo quiere que sea barato, porque le importan un bledo a los trabajadores, porque en sus 20 últimos artículos que ha analizado en ningún momento los nombra. Él solo defiende al empresario, solo defiende al rico. Rutte lo que hizo cuando fue reelegido primer ministro fue hacer una gran bajada de impuestos para los potentes, para los que ganan mucho dinero, y absolutamente escasa, prácticamente nula, para los menos adinerados, para los más humildes. Y aquí en España, si no tuviéramos la protección que hay de las indemnizaciones por despido, tendríamos salarios mucho más bajos y la gente viviría mucho peor. En Dinamarca, en Alemania, en Austria y en otros países, lo que sucede es que tienen la suerte de tener una tasa de paro muy baja. Y gracias a esa tasa de paro muy baja, las indemnizaciones pueden ser bastante menores, porque cuando están parados reciben mucho más, aunque en menos tiempo. Y segundo, lo que observamos es que en estos países no ha habido una involución tan desfavorable para el trabajador como hubo con la reforma laboral. La reforma laboral a Mariano Rajoy... Me tengo que ir con Rayo, Gonzalo, te tengo que pedir que seas breve. Acabo, que Rayo ha intervenido una vez más que yo. Acabo, como mínimo... Calma, os pido que rematéis, que son las 2:10 de la noche. También me queda un tema más. Adelante, Gonzalo. A Rajoy en Europa le decían: ¡qué bueno eres! Has hecho una reforma laboral más dura aún de la que nosotros ya pensábamos. Y finalmente, Rayo, a ti te gustará mucho, como a mucha gente que quiere que venga la austeridad. Yo solo le deseo a ti y a toda esa gente que quiere la austeridad que tú y todos los de austeridad la sufráis. Que si alguien tiene que ser pobre, seáis vosotros, pero no el trabajador que va cada día y abre una panadería, no el comerciante, no el de a pie, porque la austeridad, como vino en 2012, nos hace a todos más pobres. Y si tú quieres que este país llamado España sea una colonia, ese serás tú, que tendrás un ambiente colonial, pero yo no. Yo quiero una España que decida por sí misma, y la unanimidad en Europa no necesariamente tiene que ser
se está haciendo y se está negociando. Me tengo para que ir no ya sea con así. Juan Ramón Y Rayo, un país que a es un quien... paraíso fiscal y un tramposo en Europa nos dé lecciones es una absoluta vergüenza. Le tengo que pedir a Juan Ramón Rayo que sea telegráfico a la hora de contestar a Gonzalo. Bueno, aparte de que parece que eres tú quien quiere convertir a Holanda en una colonia de España, yo creo que, Gonzalo, estás equivocado en muchísimas cosas. Por ejemplo, creo que tu defensa de la legislación laboral previa a 2012 condena a que España tenga una tasa de paro estructural muy alta y tenga una tasa de temporalidad muy alta. A pesar de que creo que estás equivocado, creo que no lo haces con mala intención. Creo que tienes buenas intenciones. Lo pone en la exposición de motivos. ¿Qué ha pasado la temporalidad? Gonzalo, ¿puedo hablar, por favor? Vamos a escuchar a Rayo, por favor. ¿Todos los fijos? No es verdad. Gonzalo, creo que pese a que creo que te equivocas, no tienes malas intenciones y por eso tampoco te deseo que, obviamente no va a suceder porque tienes el empleo garantizado como funcionario, pero no te deseo que quedes en paro o que sufras un contrato temporal. Es decir, no quiero trasladar tus malas ideas en malas consecuencias personales, porque, insisto, creo que quieres lo mejor para el país, aunque te equivocas en los medios que pero una diferencia, Rayo. Yo quiero mejor para el país y mejor para todos, no solo para unos cuantos como tú. Y sabes perfectamente que la austeridad nos generó 3 años más de crisis. Pues que la austeridad la sufran todos aquellos que la piden, no los demás. Bueno, entonces tú tendrías que sufrir paro y empleo temporal porque estás defendiendo una legislación laboral que provoca que la tasa de paro media en España sea el 18% y la tasa de temporalidad sea la más alta de Europa. Yo no te deseo eso a ti, aunque sean las consecuencias de las políticas económicas que tú estás defendiendo. Y solo para terminar, no es verdad. Vamos a dejarle terminar a Rayo, por favor. Te he hablado menos tiempo que tú, Gonzalo. Juan Ramón. ¿Qué es lo que quiero yo? Juan Ramón, por favor, en casa cuesta que la gente se entere. Tiene que terminar Rayo, les pido una frase, la semana que viene seguiremos. Sí, una frase. Creo que solo en este país se equipara frugalidad con una virtud negativa. La frugalidad, la austeridad, el ahorro, la inversión, todo esto son virtudes para cualquier sociedad y no deberíamos denostarlas. El despilfarro es lo que tenemos que denostar. Muchas gracias a los dos. La semana que viene os espero. Ha sido un auténtico placer, como siempre.